Bienvenidos, queridos oyentes, a Un café, una historia. Hoy les invitamos a tomar asiento, a servirse una taza caliente y acompañarnos en un viaje muy especial. Una historia de transformación, de duelos que se convierten en semillas y de caminos que llevan al corazón. Les presentamos El camino de los encuentros. Antes del accidente, la vida de Javier era una suite perfectamente ejecutada en la penthouse de la existencia. No era felicidad lo que habitaba su pecho, sino la ausencia constante de preocupación. A sus 40 años, era el eterno príncipe heredero de un reino que nunca tuvo que conquistar. Su mundo estaba tallado en mármol y confort. El ático en la Plaza de la Independencia no era un hogar, era una galería. Un ático con terrazas que miraban directamente a la Puerta de Alcalá, un símbolo de triunfo que yo nunca había conquistado. Recorría aquellas habitaciones inmaculadas, mis pasos hundiéndose en alfombras tan espesas que amortiguaban cualquier sonido, cualquier emoción. Me paraba ante los ventanales y veía Madrid a mis pies, un hervidero de vida y prisas, pero solo conseguía ver mi propio reflejo, la silueta de un hombre cómodamente vacío, recortada contra el cristal. La carrera de abogado. Mi despacho en la Castellana era el rincón más caro y mejor amueblado donde jamás he trabajado de verdad. Mientras escuchaba a mis compañeros hablar de juicios, de estrategias legales que sudaban adrenalina, yo reorganizaba cifras en una pantalla. Mi especialidad era las estrategias patrimoniales para clientes de alto valor. Yo lo traducía mentalmente como el arte de administrar la riqueza que no he ganado. Mi padre, José Ángel, solía decirme, con su sonrisa de tiburón amansado: «Hijo, ¿para qué vas a mancharte las manos en un juzgado si puedes mover los hilos desde aquí?» Y yo asentía. Mi mayor dilema profesional era si el Rioja de la bodega familiar impresionaría más que el Ribera de última cosecha en la cena con los hijos de los amigos de mi padre. Los amigos eran un coro de ecos. Carlos, el de los astilleros, Sergio, el de las energéticas, Laura, la de los medios. Nos reuníamos en terrazas con vistas privilegiadas y brindábamos con champán por nuestros éxitos. Éxitos que tenían el apellido de nuestros padres. Nuestras conversaciones eran un intercambio de latidos monótonos. El nuevo chef de moda, el coche que acababan de traer de Alemania, la anécdota intranscendente de la discoteca de la noche anterior. Reíamos, sí, pero eran risas que resonaban huecas, como carámbonos en una cueva. Mis padres, mi puerto cálido y mi atadura invisible. José Ángel era un titán con el pelo cano perfectamente peinado y una corbata que siempre parecía recién ajustada. Su mundo era de números y acuerdos, pero su mano en mi hombro era sorprendentemente suave. «Tranquilo, Javier, todo está bajo control. Disfruta la vida, para eso hemos trabajado tu madre y yo». Ella, mi madre, Rosario, era el faro que siempre iluminaba mi camino de vuelta a casa. Cada domingo, sin falta, cenaba en la mansión de La Moraleja. «Mi niño, ¿estás comiendo bien? ¿Tienes mala cara? ¿Necesitas algo? ¿Dinero?» Su amor era un mullido edredón del que nunca quise salir. Y yo obedecía. Vivía, respiraba, existía dentro de ese útero dorado. No era infeliz. La infelicidad es un verbo, un fuego, un conflicto. Yo no era nada. Era un adagio, una melodía predecible y segura, interpretada en un piano de cola dentro de una habitación inosorizada. No conocía el fortísimo de la pasión ni el ritmo quebrado de la adversidad. Solo habitaba el eterno pianísimo de una existencia amortiguada, donde el mayor de los riesgos era atrevernos a pedir un vino sin denominación de origen. Creía que esa era la vida, la buena vida, hasta que el cristal de la burbuja estalló y el silencio que vino después fue tan ensordecedor que casi me mata. El día que el cristal estalló fue un martes cualquiera, de esos que huelen a rutina y a sobremesa prolongada. Yo salía de un almuerzo de trabajo, o lo que yo llamaba trabajo. En el fondo, era otro pacto más entre herederos para administrar el legado de nuestros padres. El cielo sobre Madrid era de un azul despreocupado, casi ofensivo en su normalidad. Y entonces sonó el teléfono. No fue un timbre. Fue un estallido de cristal que me atravesó el tímpano y me congeló la sangre en las venas. En la pantalla, un número desconocido y una punzada en el estómago que, instintivamente,
supe que era el preludio del infierno. Sí, logré articular con la voz como un hilo. La voz al otro lado era fría, profesional, y cada palabra, cada maldita palabra, era un clavo en mi costado. Señor Javier del Valle, centro hospitalario. Sus padres han sufrido un accidente en la M40. Situación grave. Es preciso que venga inmediatamente. Colgué. El mundo, ese mundo cómodo y previsible que tantas veces había descrito, se desvaneció. Lo que vino después fue un viaje en taxi a través de un túnel de algodón. Los claxons, las risas de la gente en la calle, el rum rum de la ciudad, todo se apagó. Solo latía en mis oídos un zumbido agudo, ensordecedor, y el eco lejano de la voz de mi padre. Tranquilo, hijo. Todo está bajo control. Y por primera vez en mi vida supe con toda certeza que nada volvería a estar bajo control. La sala de espera. Dios, la sala de espera. Era la antesala del infierno. El olor a limpio, a antiséptico, me quemaba las fosas nasales. Una luz fluorescente parpadeaba sobre mi cabeza con el ritmo irregular de un corazón moribundo. Y el tiempo se desintegró. Los minutos se convirtieron en horas, los segundos en pequeñas eternidades de agonía. No podía pensar, no podía rezar, solo podía sentir el frío del plástico de la silla y el vacío que se expandía en mi pecho. Y entonces lo vi, un hombre con bata verde, con el rostro marcado por un cansancio que iba más allá de lo físico. Se acercó. Sus pasos eran lentos, demasiado lentos, y cuando habló, sus palabras llegaron a mí distorsionadas, como si las escuchara desde el fondo de una piscina. Impacto lateral, dijo, y esa fue la única frase que entendí con claridad. El resto fue una sucesión de golpes. Su padre. Muerte instantánea. La frase no era un concepto. Era un mazazo que me vació el pecho, que me dejó sin aire, sin tierra bajo los pies. Mi padre, José Ángel, el titán, la roca inamovible, reducido a 2 palabras clínicas, estériles. No hubo despedida, no hubo un último consejo, solo silencio. Y luego, mi madre, luchando. Esa palabra se instaló en mi mente, la palabra más cruel y a la vez la más esperanzadora del idioma. Luchando. Rosario. Mi madre. Luchando por su vida. Y yo que siempre había evadido cualquier batalla, no sabía ni siquiera cómo empezar a pelear la mía. El encuentro. Pasé de ser Javier del Valle a ser simplemente el hijo de la habitación 304. Esa fue mi nueva identidad. Mi mundo se redujo a 4 paredes blancas, al sonido monótono de los monitores, a su presencia. La conocí en el 3er día, o quizás fue en el 4. El tiempo había perdido todo significado. Yo era un fantasma pegado a la ventana de la UCI, viendo cómo mi madre, mi Rosario, se aferraba a la vida por hilos que yo no podía ver. Ella entró con un porte que no era de superioridad, sino de autoridad serena. Llevaba una bata blanca impecable, pero no era fría. En sus ojos, tenía unos ojos castaños y profundos. Había una luz de atención plena, de una inteligencia que no juzgaba, solo observaba y comprendía. «Buenos días, soy la doctora Gabriela Flores», dijo. Su voz era diferente, clara, tranquila, como un río que fluye sin prisa pero con una fuerza subterránea. Me tendió la mano, y yo, con la mente en blanco, se la estreché. Fue el primer contacto humano real desde la noticia. No me dio palmaditas en la espalda, no me soltó ningún cliché vacío. Se sentó a mi lado, en aquel incómodo sofá de vinilo, y me explicó con palabras precisas.
pero humanas, la situación de mi madre. No escondió la gravedad, pero tampoco me robó la esperanza. Habló de pequeñas mejorías, de estabilizaciones, y por primera vez sentí que alguien no solo atendía a mi madre, sino que también me veía a mí. Los días se convirtieron en semanas. Yo era un habitante más del hospital. Aprendí los turnos de las enfermeras, el sabor amargo del café de la máquina, la luz del atardecer filtrándose por el pasillo. Y en medio de aquel paisaje de desasosiego, Gabriela se convirtió en un faro. Nuestras conversaciones empezaron a durar unos minutos más. Pasamos de hablar de constantes vitales y medicación a hablar de la vida, poco a poco, sin prisa. Ella me contó, en breves pinceladas, que había dedicado sus mejores años a estudiar, a especializarse, que había elegido su carrera conscientemente, sabiendo que otras cosas, como formar una familia, quedarían en un segundo plano. Me habló de una soledad que no era triste, pero a veces sí era pesada. Y yo que nunca le había contado mis miserias a nadie, empecé a desnudar mi alma ante ella. Le hablé de mi padre, de su sonrisa de tiburón amansado. Le hablé de mi madre, de sus cenas de los domingos y sus preguntas constantes. Le hablé de mi vida de eco, de mi ático en la Plaza de la Independencia, que era más una cárcel de lujo que un hogar. Y ella no se horrorizó, no me miró con lástima, me escuchó, con esa calma suya que era como un bálsamo. La amistad que nació entre nosotros no fue explosiva, no hubo fuegos artificiales. Fue como una planta que crece en la grieta de una roca, con paciencia, abriéndose paso hacia la luz en un terreno yermo. Era el único consuelo verdadero que tenía, el único cable a tierra en medio del huracán de mi dolor. Hasta que llegó el día en que todos los monitores emitieron un pitido plano y eterno, el día en que la lucha de mi madre llegó a su fin. Recuerdo que me derrumbé en un rincón de la capilla vacío por completo. Ya no quedaba nada, ni rabia, ni dolor, solo un vacío absoluto, negro y silencioso. Y fue ahí, en esa quietud mortuoria, donde ella me encontró. No dijo nada, no hizo falta. Se sentó a mi lado en el banco de madera y su hombro rozó el mío. Un contacto leve, pero firme. Y se quedó ahí, respirando conmigo, compartiendo el peso de mi silencio durante un rato, que pudo ser un minuto o una hora. En ese instante, solo me ofreció lo único que necesitaba, no estar solo en el agujero más negro de mi vida. Y aquel simple acto de quedarse a mi lado en el silencio fue el primero y más importante encuentro de todos. El abismo y la semilla. Después del hospital, vino el silencio. Un silencio denso, pesado, como losa de mármol. Regresé a mi ático en la Plaza de la Independencia y por primera vez entendí la palabra desolación. Aquellas paredes impolutas, aquellos muebles de diseño, ya no eran un refugio, eran un mausoleo. Cada rincón gritaba la ausencia de mis padres. El teléfono sonaba de vez en cuando. Eran mis amigos, los de siempre, con sus voces compungidas que no sabían qué decir. Javi, lo siento mucho, tío. ¿Quedamos a tomar algo? Te vendrá bien. Pero yo no podía. ¿Ir a una terraza? ¿Fingir normalidad cuando mi mundo se había partido en dos? Era como si me propusieran bailar sobre su tumba. Me encerré. Las persianas bajadas, el mundo exterior borrado. Me pasaba los días vagando por las habitaciones, sin rumbo, como un alma en pena. La fortuna que me habían dejado, los pisos, las inversiones, todo aquello que siempre había sido mi seguridad, de pronto era un montón de papeles sin valor. Papeles que no podían darme un abrazo, ni un consejo, ni una cena de domingo. El vacío que sentía no era solo emocional, era físico. Un hambre de algo que no era comida, una sed que no se saciaba con agua. Era el hueco que deja la pérdida del amor incondicional, del puerto seguro. Y en medio de aquella oscuridad solo había un hilo de luz, las visitas de Gabriela. Ella no me llamaba por teléfono, aparecía. Tocaba el timbre un sábado por la tarde con una bolsa de la panadería en la mano,
«Traigo pan con chocolate», decía, como si fuera la cosa más normal del mundo. Y se sentaba conmigo en el sofá, en la penumbra del salón, y no me obligaba a hablar. A veces nos pasábamos una hora entera en silencio, compartiendo el pan, mirando cómo las rendijas de la persiana dibujaban líneas de polvo en el suelo. Una de esas tardes, yo estaba particularmente hundido. Había encontrado una bufanda de mi madre en un armario y su olor, aún presente, me había derrumbado por completo. «No sé cómo seguir, Javi», confesé con la voz ronca. No tengo un porqué». Ella me miró con sus ojos serenos. No contestó de inmediato. Dejó que mis palabras flotaran en el aire. «El porqué no se busca, Javier», dijo al fin con su voz pausada. «Se construye, paso a paso». Yo negué con la cabeza, descreído. «No sé construir nada. Nunca he tenido que hacerlo». «Pues es el momento de aprender», respondió con una sonrisa leve, y para aprender a caminar, lo mejor es empezar por ponerse en marcha. Y entonces soltó la semilla. «¿Por qué no te vienes conmigo a hacer el Camino de Santiago?» La miré, desconcertado. ¿El Camino de Santiago? Eso era cosa de curas, de hippies, de gente con fe. Yo no creo en esas cosas, Gaby. No soy religioso. Ella soltó una carcajada suave, un sonido que limpió por un segundo la pesadumbre de la habitación. «Ni yo, Javier. Y soy médico. No te hablo de un camino de fe en Dios, te hablo de un camino de fe en ti mismo. Es una metáfora hecha sendero. Cada día un objetivo simple, caminar. Cada paso un pequeño triunfo. Y al final del día, el cuerpo cansado, pero la mente más limpia. Es la mejor terapia que conozco para recolocar el dolor». Recolocar el dolor. Esa frase me golpeó. No se trataba de olvidar, sino de aprender a vivir con el vacío, de darle un lugar que no fuera el centro de todo. No dije que sí, pero por primera vez en semanas no dije que no. Aquella idea absurda, aquella semilla plantada en el barro de mi duelo, empezó a germinar lentamente en mi interior. Tal vez, solo tal vez, no fuera una locura. Tal vez el primer encuentro conmigo mismo empezaba con un primer paso. Los preparativos y el primer presagio. La semilla que Gabriela plantó no brotó de inmediato. Permaneció latente, mientras yo navegaba las aguas turbias y negras de mi duelo. Pero algo había cambiado. Ya no era solo la idea de un viaje, era la posibilidad de un rumbo. Y para un hombre a la deriva como yo, eso era más valioso que toda la herencia de mis padres. Una semana después de su propuesta, encontré su tarjeta sobre la mesa de la cocina. Doctor Gabriela Flores, y un número escrito a mano en el dorso. La llamé. «¿Sigues en pie esa locura del camino?», pregunté, sin preámbulos. «Las mejores locuras son las que se comparten, Javier», respondió ella, y noté la sonrisa en su voz. «¿Estás dentro?». «No sé si estoy dentro, pero estoy harto de estar fuera. De estar... esto». «Pues entonces, empieza a prepararte. Esto no es un paseo, es una promesa que le hacemos al cuerpo y al alma». Y así empezó todo. Dejé de ser el doliente encerrado en un ático para convertirme en un novato peregrino. Gabriela, con la eficiencia que la caracterizaba, se convirtió en mi sherpa personal. Me llevó a una tienda especializada, donde me vi por primera vez frente a unas botas de trekking, objetos de otro mundo. Para mí, que el calzado más técnico que había tenido eran unos zapatos de calfskin italianos, aquello era como equiparse para una misión espacial. «Tienen que ser cómodas, Javier. Van a ser tu hogar durante semanas», me dijo, mientras el dependiente me probaba un modelo tras otro. «Tu hogar durante semanas». Esa frase me resonó dentro. Mi hogar ya no sería un lugar, sino un par de botas y la mochila que cargara a mi espalda. La idea era aterradora y liberadora. Las compras continuaron. Mochila, forro polar, chubasquero, bastones. Cada objeto era un símbolo de la vida espartana que me esperaba. Una vida reducida a lo esencial. Mientras doblaba una de esas toallas de microfibra que secan en minutos, pensé en las toallas de algodón egipcio de mi baño. Ese contraste era, en sí mismo, el primer paso del camino.
La noche antes de salir hacia Saint-Jean-Pied-de-Port, el punto de partida tradicional en Francia, no pude pegar ojo. El miedo y la expectación me revolvían en el estómago. A las tantas de la madrugada salí a la terraza. Madrid extendía su manto de luces a mis pies, indiferente a mi partida. Y entonces lo vi. Una estrella. Una sola estrella, brillando con una intensidad inusual en el cielo contaminado de la ciudad. No sé por qué, mi mirada se fijó en ella. No era la estrella polar, lo supe de inmediato. Era diferente. Parpadeaba con un ritmo lento, como un latido. Y por un instante, una corazonada absurda, una certeza sin lógica, cruzó por mi mente. Ella también te está mirando. Sacudí la cabeza. Era en nervios, sugestión. Pero la sensación no se iba. Era la primera vez, desde el accidente, que sentía algo que no fuera dolor o vacío. Era un presentimiento. Como si el universo, en su infinito silencio, me hubiera guiñado un ojo. Al día siguiente, en el aeropuerto, con la mochila absurdamente pesada en la espalda, Gabriela me examinó de arriba abajo. «Tienes cara de no haber dormido, pero tienes los ojos vivos», diagnosticó. «Vi una estrella anoche», le solté sin saber muy bien por qué. Ella no se rió, no me miró como a un loco. Arqueó una ceja interesada. «El camino está lleno de señales para quien quiera verlas», dijo, ajustándose las correas de su mochila. «Lo difícil no es verlas, sino tener el valor de seguirlas». Y con esas palabras en el aire, pasamos el control de seguridad. Iba a dejar atrás mi vida, mis posesiones, mi identidad. Iba a ser solo un peregrino más, un hombre con un nombre, un par de botas y el primer, tenue, destello de magia en el corazón. El peso de la cruz y la voz del camino. Cruzar los Pirineos desde Saint-Jean-Pied-de-Port no fue caminar, fue un exorcismo. Cada paso cuesta arriba por la ruta de Napoleón era una penitencia voluntaria, un latigazo a una carne que solo conocía el tacto del algodón egipcio y el cuero de los asientos del coche. La mochila me mordía los hombros, las botas me sangraban los talones y mis pulmones ardían como si respiraran fuego. Delante de mí, Gabriela avanzaba con una determinación que rayaba lo inhumano. Su figura, menuda pero fuerte, se recortaba contra un cielo inmenso que parecía querer tragarnos. «Respira, Javier», me decía sin volverse, como si mi agonía tuviera un sonido propio. «No luchas contra la montaña, te abres paso a través de ella». Pero yo solo podía luchar. Luchar contra el dolor, contra la fatiga, contra el arrepentimiento de haber aceptado esta locura. Cada vez que me detenía, jadeante, el silencio de la montaña me abofeteaba. Un silencio tan vasto y profundo que hacía que el demiático pareciera un susurro. Y en ese silencio, los pensamientos negros regresaban en manada. «¿Qué haces aquí? No perteneces a este lugar, no eres suficientemente fuerte». Después de horas de una ascensión eterna, llegamos a un collado. El viento soplaba con fuerza, limpiando el sudor de mi frente, pero no la amargura de mi alma. Me desplomé sobre una piedra, derrotado. Miré mis manos, limpias, sin callos, las manos de un niño rico, y sentí un odio feroz hacia mí mismo. «No puedo más, Javi», confesé, y mi voz sonó a rendición. Ella se acercó y me ofreció su cantimplora. Su mirada no era de lástima, sino de una paciencia antigua, como la de la propia roca. «El camino no te pide que no caigas, te pide que te levantes, y lo harás, porque ahora mismo levantarte es el único sentido que tienes». Mientras hablaba, una sombra rápida cruzó sobre nosotros. Un quebrantahuesos, enorme y majestuoso, planeaba sobre el abismo. Me quedé mirándolo, hipnotizado. Aquella ave que se alimenta de lo que ya está muerto, volando con una elegancia brutal sobre la inmensidad. Y entonces, una voz. No una voz exterior, sino una que surgió de lo más hondo de mi ser, clara y distinta. «Aquí no se viene a ser quien eras, se viene a ser quien debe ser». Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. No era mi pensamiento, era una respuesta. Miré a Gabriela, alarmado, pero ella solo sonreía como si aquel ave y aquel mensaje fueran parte del paisaje. «¿Lo has oído?», pregunté, aturdido. «He oído el camino», respondió ella, enigmática.
A veces habla a través de los pájaros, otras a través de las piedras, y las más dolorosas a través de nuestros propios huesos. La cuestión es, ¿estás escuchando? Me puse en pie. El dolor seguía ahí, agudo y punzante. La mochila seguía pesando 1 tonelada, pero algo había cambiado. Ya no era un castigo, era un pacto. Un pacto entre yo y la montaña, entre yo y el fantasma del hombre que fui. El último tramo hasta Roncesvalles lo hice en un estado extraño. Ya no luchaba, observaba. El musgo en las piedras, el olor a tierra húmeda, la luz filtrándose entre las hayas. Era como si mis sentidos, adormecidos por años de confort, despertaran de golpe. Y con ellos una chispa de algo que creía perdido: el asombro. Al cruzar el umbral del albergue, con el cuerpo destrozado pero el espíritu más ligero que nunca, supe que aquella voz en la montaña tenía razón. Javier, el niño rico, había muerto en la subida. Quien fuera a ser el hombre que dejaba, era un misterio que solo el camino podría desvelar. El sueño de piedra y la memoria del agua. Roncesvalles fue más que un albergue, fue un renacer. Dormir en una litera, rodeado del sonido de decenas de respiraciones ajenas, fue la primera noche en meses que no soñé con el silencio de mi ático. Soñé con piedras que hablaban en susurros de musgo y tiempo. Al amanecer, el crujido de 30 cuerpos despertándose a la vez sonó como una orquesta afinando sus instrumentos para un nuevo día. Al salir, la niebla se aferraba a los árboles con dedos de algodón frío. España se abría ante nosotros, verde y húmeda. Esa segunda etapa fue diferente. El dolor ya no era un enemigo, era un compañero de viaje, una conversación constante con mis límites. Bajamos por bosques de hayas que filtraban la luz como si fuera agua de color esmeralda. Y fue allí, junto a un riachuelo de aguas tan claras que parecían liquidar el tiempo, donde el camino me habló por segunda vez. Me había sentado a vendar una ampolla, maldiciendo en silencio mi piel blanda y mi torpeza. Gabriela, como siempre, unos pasos más adelante, había sacado su cantimplora y miraba el agua fluir. De pronto, un viejo peregrino, de esos que parecen hechos de corteza de árbol y sabiduría silenciosa, se detuvo a nuestro lado. «El agua tiene memoria», dijo, así sin más, como si continuara una conversación que habíamos empezado hace mucho. «Lleva en ella todos los lugares por los que ha pasado, todas las piedras que ha pulido, toda la sed que ha saciado». Me quedé mirándolo, sin saber qué decir. Él señaló el arroyo con su bastón nudoso. «Tú eres como esta agua ahora, muchacho, turbia por el dolor, llena de piedras que no eligió, pero fluye, siempre fluye, y con el tiempo se aclara. Llevará siempre las piedras dentro, sí, pero serán parte de su corriente, no su obstáculo». Antes de que pudiera responder, el hombre asintió para sí mismo y siguió caminando, desapareciendo entre la niebla como un fantasma benévolo. Gabriela se acercó y me pasó la cantimplora. «Bebe», me dijo, «y recuerda». Bebí. El agua estaba fría y sabía a tierra, a raíces, a secreto. Y por un instante, una imagen nítida como una fotografía me invadió. Mi padre, José Ángel, no el tiburón de las finanzas, sino el hombre que me enseñó a montar en bici en el parque con una sonrisa que no era calculada, sino orgullosa. Y a mi madre, Rosario, no la dama de sociedad, sino la que me cantaba para dormir con una voz temblorosa y dulce. No fue un recuerdo doloroso, fue una ofrenda, como si el agua, con su memoria ancestral, hubiera pescado ese instante de puro amor del fondo de mi alma y me lo hubiera devuelto, limpio, sin la herida de la pérdida. Seguimos caminando, y noté que mis lágrimas se mezclaban con la humedad del bosque. No eran de tristeza, eran de agradecimiento. El camino no estaba borrando mi dolor, estaba transformándolo, convirtiendo la losa de mi duelo en piedras pulidas que, como dijo el viejo, se integraban en mi corriente. Al llegar a Zubiri, con los pies doloridos pero el corazón más liviano, supe que ya no estaba huyendo, estaba siguiendo la corriente. Y por primera vez confiaba en que esa corriente me llevaría a un mar en calma. El bosque de los espejos. De Zubiri a Pamplona, el camino se hizo más gentil, pero mi mente, esa
seguía siendo un campo de batalla. Había momentos de paz, de una claridad sorprendente, seguidos de otros en los que la culpa me golpeaba con la fuerza de un martillo. Culpa por no haber apreciado lo que tuve, por no haber sido un hijo más presente, por estar aquí, vivo, respirando este aire puro, mientras ellos ya no podían. Pamplona fue un breve remolino de vida urbana. Calles adoquinadas, bares llenos de gente que reía sin una aparente carga en el alma. Fue como mirar mi antigua vida a través del cristal de una pecera. Ya no pertenecía a ese mundo. O quizás nunca había pertenecido realmente. Fue al salir de la ciudad, al adentrarnos en el tramo hacia Puente la Reina, donde el verdadero desafío nos esperaba. No era una montaña, ni un río. Era un bosque de robles antiguos, tan espeso, que el sol apenas lograba colar sus hilos de oro entre las hojas. Lo llamaban el Bosque de los Espejos, aunque en ningún mapa aparecía con ese nombre. Los peregrinos se lo llamaban en voz baja. ¿Por qué ese nombre?, le pregunté a Gabriela, mientras el sendero se oscurecía a nuestro alrededor. Porque se dice que aquí no ves el paisaje. Ves el paisaje de tu interior, y a veces lo que ves no es bonito. No entendí del todo sus palabras, hasta que empezamos a caminar. La quietud del bosque era absoluta. Ni un pájaro, ni un susurro de viento, solo el crujido de nuestras botas sobre la hojarasca seca. Y entonces las sombras empezaron a tomar forma. En los claros del follaje, creí ver la figura alta y severa de mi padre, José Ángel, con los brazos cruzados, mirándome con decepción. No con la decepción del padre que pierde a su hijo, sino la del empresario que ve un mal negocio. ¿Esto es lo que haces con la herencia que te dejé, Javier? ¿Jugar a ser vagabundo? Más adelante, entre los troncos retorcidos, la imagen de mi madre, Rosario, llorando silenciosamente. No la madre fuerte que luchó en el hospital, sino la que yo había idealizado, la que necesitaba que yo fuera su niño para siempre. ¿Por qué me abandonaste, mi niño? ¿Ya no me necesitas? Eran alucinaciones, por supuesto, proyecciones de mis miedos y culpas más profundas, pero en la penumbra de ese bosque eran tan reales que me detuve, con el corazón encogido, sin poder respirar. «No son ellos», susurró Gabriela a mi lado, poniendo una mano firme en mi brazo. «Son ecos, fantasmas que tú mismo alimentas. Tienes que dejarles ir, Javier. Tienes que perdonarte». No sé cómo, logré articular con la voz quebrada. «Mírales a los ojos», me ordenó, con una suavidad que no admitía réplica. «Y luego, dales la espalda y sigue caminando. Es lo único que importa, seguir caminando». Fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida, mirar a aquellos espectros de mi conciencia, aceptar que formaban parte de mi dolor y luego, con un esfuerzo sobrehumano, girar sobre mis talones y dar un paso. Luego otro y otro. No desaparecieron de inmediato, susurraban a mi espalda, reclamos y reproches que se mezclaban con el crujir de las hojas, pero no me volví. Aferré los bastones con fuerza y clavé la mirada en la espalda de Gabriela, en mi ancla a la realidad. Caminé durante lo que pareció una eternidad, luchando contra el ejército de mis propios demonios. Hasta que de pronto, un rayo de sol atravesó el dosel de robles e iluminó el sendero delante de mí. Habíamos llegado al borde del bosque. Ante nosotros se extendían los campos dorados de Navarra, bañados por una luz gloriosa. Me volví, jadeante. El bosque de los espejos quedaba atrás, silencioso e impasible. Los fantasmas se habían disuelto. No habían desaparecido para siempre, lo sabía. Pero ya no tenían el mismo poder sobre mí. Les había plantado cara. Alcancé a Gabriela en un pequeño mirador. Sin mediar palabra, me abrazó. No fue un abrazo romántico, sino uno de pura y simple compasión humana. Y en ese abrazo
sentí que otra capa de mi antigua armadura se desprendía y caía al suelo, convertida en polvo. «Bienvenido al presente, Javier», me murmuró ella en el oído. Por primera vez entendí lo que significaba. El pasado siempre estaría allí, pero ya no me gobernaba. Yo estaba aquí, ahora, en este camino, con esta mujer extraordinaria, y eso, por el momento, era todo lo que necesitaba ser. El lenguaje de las piedras. Salir del bosque de los espejos fue como nacer de nuevo. Los campos de Navarra, abiertos y bañados por un sol que lo envolvía todo, fueron un bálsamo para mis sentidos, aún estremecidos por los fantasmas. Caminábamos en un silencio cómplice, Gabriela y yo. El tipo de silencio que no pesa, sino que acompaña. Nuestro siguiente granito era Puente la Reina, donde los dos principales caminos franceses se unen en uno solo. Una metáfora que no se me escapaba. Yo también sentía que pedazos dispersos de mí mismo empezaban a converger. Pero antes, el camino quiso hablarme de otra manera. No a través de visiones o voces, sino a través del suelo que pisaba. La subida hacia el Alto del Perdón fue una prueba de fuego para mis pulmones y mis piernas. El sendero, tras un día de lluvia, se había convertido en un barrizal traicionero, y yo, con la torpeja del urbarita que aún llevaba dentro, resbalé. No fue una caída cualquiera, fue un derrumbamiento. Un resbalón que me hizo rodar varios metros, embadurnándome de barro de la cabeza a los pies. La mochila, mi hogar, se llenó de tierra. Me incorporé, jadeante, y un grito de rabia y frustración se me escapó del pecho. ¡Maldita sea! No servía para esto, ni para ser abogado, ni para ser hijo, y ahora ni siquiera para caminar. Gabriela se acercó y en lugar de ofrecer su mano, se arrodilló a mi lado en el barro. «Mira», dijo, señalando la huella que mi caída había dejado en la tierra blanda. «¿Qué hay que mirar? Solo soy un desastre». «No, mira bien». Y entonces lo vi. Junto a la marca de mi cuerpo, medio enterrada por mi caída, había una piedra plana, lisa, de un color gris azulado. Y en su superficie, alguien, en algún momento, había pintado con esmero una pequeña flecha amarilla, el símbolo universal del camino. «A veces hay que caer», murmuró Gabriela, desenterrando la piedra con cuidado y pasándomela, «para descubrir la señal que te guía. El camino siempre te muestra el rumbo, Javier, incluso cuando crees que estás perdido. Sobre todo cuando crees que estás perdido». Tomé la piedra. Estaba fría y pesada en mi mano embarrada. Aquella flecha, oculta bajo el barro de mi fracaso, era un mensaje. No era magia. Era lógica del camino. Una bondad simple y profunda dejada por un peregrino anónimo para los que vendrían después. Guardé la piedra en mi mochila. No como un talismán, sino como un recordatorio de que las caídas forman parte del viaje y de que, a menudo, es en el suelo, cubierto de barro, donde se encuentran las respuestas. La llegada al Alto del Perdón, con sus molinos de viento girando con una elegancia sobrehumana, fue una victoria. No solo por la vista panorámica, sino por la batalla que había librado contra mí mismo en la subida. Y al descender hacia Puente la Reina, con la piedra flecha golpeándome suavemente la espalda en la mochila, sentí que algo se había quebrado dentro de mí para siempre. No era mi voluntad, era el caparazón del hombre que creía que podía vivir una vida sin mancharse las manos. Al cruzar el puente románico que da nombre a la villa, sobre las aguas tranquilas del río Arga, no vi una estructura antigua. Vi un umbral. Y supe, con una certeza que me llenó de paz, que el hombre que había caído en el barro al otro lado del monte no era el mismo que lo cruzaba. El sudor y el vino, entrar en La Rioja fue como cambiar de piel. Los verdes intensos de Navarra dieron paso a un paisaje más seco, más dorado, donde las colinas se ondulaban como olas petrificadas y el aire olía a tomillo y tierra caliente. Y en el horizonte, como un ejército ordenado, se alineaban las viñas. El sol aquí no acariciaba, quemaba.
Cada paso por la cuesta que llevaba a los arcos fue una lección de humildad. El sudor me corría por la espalda en riachuelos salados y la sed se convirtió en una compañera constante, más insistente incluso que el dolor de mis músculos. Pero ya no maldecía. Observaba. Aprendía. Gabriela, viéndome luchar contra el calor, me enseñó un truco de peregrinos veteranos. Mójate la gorra en las fuentes, Javier. Y bebe poco, pero a menudo. La sed es una maestra cruel. Te enseña a escuchar a tu cuerpo. Y así lo hice. En una fuente de piedra junto al camino, me quité la gorra y la empapé. El agua fría al contacto con mi cabeza fue un shock delicioso. Al ponérmela de nuevo, las gotas me resbalaron por la nuca y la frente. Era un placer simple, primitivo, que mi antiguo yo, en su ático con aire acondicionado, nunca podría haber comprendido. Fue cerca de un pequeño pueblo, cuyas casas de piedra parecían fundirse con la tierra, donde encontramos a un viejo vendimiador descansando a la sombra de un ciprés. Tenía la piel curtida como el cuero y unos ojos que parecían haber visto pasar siglos por este mismo camino. «¿Agua, peregrinos?», nos ofreció, señalando un botijo de barro que tenía a sus pies. Aceptamos con gratitud. Bebí de su pico, y el agua sabía diferente, a arcilla y a tradición. «Este año la uva vendrá cargada», comentó, más para sí mismo que para nosotros. «La planta sufre con el sol, se retuerce buscando agua, y es ahí, en la lucha, cuando el fruto se llena de carácter. El vino bueno, pijos, nace de la dificultad, no del riego fácil». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad universal. Yo había sido una planta de invernadero, regada a horario, protegida de cualquier inclemencia, y mi fruto, mi vida, había sido aguado, sin sabor, sin carácter. Este dolor, este sol, este esfuerzo, era mi vendimia. Era el precio para poder dar un fruto que valiera la pena. Al atardecer, llegamos a un albergue donativo en un pueblo diminuto. El hospitalero, un hombre sonriente que había hecho el camino 12 veces, sacó una botella de su propia cosecha y llenó 2 vasos para nosotros. «Bebed», dijo, «es el sudor de la tierra, convertido en alegría». Brindé con Gabriela. El vino era áspero, terroso, nada que ver con los riojas de alta gama que almacenaba en mi bodega. Pero al beberlo, sentí que me llenaba de algo más que alcohol. Sentí que bebía el paisaje, el esfuerzo del viejo vendimiador, el sol que había casi derrotado. Era la primera vez que un trago de vino me sabía a victoria. Esa noche, sentado en el patio del albergue bajo un manto de estrellas, con el sabor áspero y honesto del vino aún en mis labios, no me sentí un heredero. Me sentí un hombre que sudaba, que sentía sed, que se equivocaba y seguía caminando. Y por primera vez, esa idea no me aterrorizó, me llenó de un orgullo tranquilo. El camino ya no era solo una ruta, era un viñedo, y yo, finalmente, estaba aprendiendo a sudar para darle sabor a mi vida. El silencio de la meseta. Dicen que la meseta es la parte del camino donde te juegas el alma. No por su dificultad física, que la tiene, sino por su inmensidad. Es un mar de tierra y cielo, un lugar donde el horizonte es una línea perfecta y lejana que nunca se alcanza. Y en medio de esa nada, uno se descubre terriblemente pequeño y a la vez dueño de un silencio absoluto. Los primeros días fueron de una belleza hipnótica. Caminar por senderos interminables entre campos de cereal que ondulaban con el viento era como ser testigo de la respiración de la tierra. Pero pronto, la monotonía empezó a colarse. El mismo paisaje, kilómetro tras kilómetro. La misma línea recta que se perdía en la lejanía. Sin el estímulo de subir montañas o cruzar bosques, mi mente, por fin en calma, empezó a agitarse de otra manera. No eran los fantasmas del bosque de los espejos. Esto era peor. Era el vacío. La voz que susurraba: ¿y si todo esto no sirve para nada? ¿Y si al final solo eres el mismo hombre vacío, pero con los pies llenos de ampollas? Gabriela lo notó. Caminaba a mi lado, respetando mi silencio, pero una tarde, al cruzar uno de los interminables páramos de Castilla, señaló una vieja cruz de piedra,
medio derruida, a un lado del camino. «Mira», dijo, «esa cruz no marca un lugar sagrado. Marca un lugar donde alguien, hace siglos, decidió que este horizonte infinito necesitaba un punto de referencia, algo a lo que agarrarse. En la meseta, Javier, tienes que encontrar tus propias cruces, tus propios puntos de referencia». No entendí del todo sus palabras hasta el día siguiente. El calor era asfixiante, el camino de tierra blanca reverberaba y mi moral estaba por los suelos. De pronto, a lo lejos, distinguí un árbol solitario, retorcido por el viento, que se alzaba como un milagro en medio de la llanura. Me obsesioné con él. Fijé mi mirada en sus ramas y caminé hacia él como si mi vida dependiera de ello. No era una cruz de piedra, era mi cruz, mi punto de referencia. Y al llegar a su sombra, escasa pero real, me desplomé a su tronco y rompí a llorar. No eran lágrimas de dolor ni de rabia, eran lágrimas de rendición, de aceptación. Aceptaba la inmensidad, aceptaba mi pequeñez, aceptaba que el viaje no tenía un sentido grandioso que descubrir, sino pequeños significados que construir, como llegar a un árbol. Gabriela se sentó a mi lado, bajo aquel árbol que era un testigo mudo de 1000 soledades. «La meseta no te da respuestas», murmuró, mirando el horizonte. «Te quita las preguntas, las que no importen». Y era cierto. Las dudas sobre si estaba curado, si sería un hombre nuevo al final, se las llevó el viento. Solo quedaba el caminar, el pasado, el presente. Al levantarme, despedí al árbol con un gesto de la mano. Y seguimos. La línea recta ya no me aterraba. Era mi compañera, mi meditación. En ese silencio interminable, por primera vez dejé de hablar conmigo mismo y empecé a escucharme. Y lo que oí no fue el eco de un niño rico, sino el latido tranquilo y firme de un hombre que, simplemente, era. La cruz de hierro y la piedra que habla. La meseta, con su lección de humildad y silencio, empezaba a quedar atrás. El perfil de los Montes de León apareció en el horizonte como una promesa y una nueva amenaza. Pero antes de enfrentarnos a ellos, el camino tenía reservado uno de sus rituales más profundos. La subida a la Cruz de Hierro, el punto más alto del camino francés, fue una de las más duras, no por la pendiente, que era empinada, sino por el peso que yo cargaba en el alma. Llegamos al amanecer. La bruma se aferraba a las laderas, y la famosa cruz, pequeña y desgastada, se recortaba contra un cielo de color de rosa. Alrededor del poste de madera que la sostenía se extendía una montaña de piedras, miles, millones de ellas, apiladas por peregrinos a lo largo de los siglos. Era un monumento conmovedor al dolor humano. Cada piedra representaba una pena, un arrepentimiento, un recuerdo demasiado pesado para seguir cargando. Gabriela se detuvo a mi lado. ¿Trajiste tu piedra?, me preguntó. Su voz era un susurro en la inmensidad del lugar. Asentí. No era la piedra flecha que encontré en el barro, era otra, más grande y áspera, que había recogido días atrás en la orilla de un río. La había llevado en la mano o en el bolsillo exterior de la mochila durante kilómetros. Para mí esa piedra era todo el dolor por mis padres, la culpa, la rabia por el accidente, el peso de una vida mal vivida. La saqué. Estaba fría y pesada en mi mano. Me acerqué a la base de la montaña de piedras. Respiré hondo. Cerrando los ojos, apreté con fuerza, sintiendo sus aristas clavarse en mi palma. Reviví la llamada del hospital, la voz del médico, el silencio de mi ático, la imagen de mis padres en el bosque. Dejé que todo el dolor fluyera hacia la piedra, como si fuera una esponja que absorbía mi veneno. Y entonces, con un suspiro que era a la vez despedida y liberación, la coloqué con cuidado sobre las demás. No fue un gesto dramático, fue silencioso, íntimo. Pero en ese instante sentí una levedad física tan real que casi pierdo el equilibrio. Era como si me hubieran quitado una mochila de plomo de los hombros. No es que el dolor hubiera desaparecido, no era magia, es que ya no era mi dueño. Lo había dejado allí, convertido en una simple piedra más en una montaña de historias ajenas. Gabriela se acercó y puso su mano sobre la mía, que aún temblaba ligeramente. «¿Ahora?», dijo, «sigues caminando, pero más ligero». Ese era el trato. La bajada desde la cruz fue diferente a todo.
No era euforia, era paz. Una paz profunda de las que calan hasta los huesos. El paisaje, el mismo que horas antes me parecía hostil, ahora se veía hermoso en su crudeza. Cada paso era más fácil, no porque el camino fuera cuesta abajo, sino porque yo ya no luchaba contra mi propio peso. Había dejado mi carga en la montaña, y por primera vez desde que empezó todo, me sentía verdaderamente libre para ser quien fuera que el camino quisiera que fuera. La confesión en la Fraga. Galicia nos recibió con un abrazo húmedo y verde. Tras descender de la cruz de hierro, el mundo cambió por completo. La aridez de la meseta se transformó en un vergel. Éramos como semillas que tras cruzar el desierto por fin encontraban la tierra fértil. Entramos en la Fraga, un bosque ancestral de robles y castaños donde la luz se filtraba espesa, como miel líquida. El aire olía a musgo, a humedad vital, a secreto. El sonido de nuestros pasos se amortiguaba en la alfombra de hojas, y el único rumor era el del agua corriendo por algún arroyo invisible. Era un lugar fuera del tiempo, un santuario natural. Caminábamos en silencio, pero este no era el silencio tenso de la meseta, sino uno cómodo, habitado. La paz que había encontrado en la montaña se había instalado en mí. Y en esa calma nació la necesidad de la verdad más profunda. «¿Gaby?», dije, y mi voz sonó clara en la penumbra del bosque. Ella se volvió a mirarme, y sus ojos brillaban con la poca luz que se colaba entre las hojas. «¿Recuerdas lo que me dijiste en el hospital? Que el camino era para encontrarse a uno mismo». «Lo recuerdo. Pues creo que también puede ser para encontrar a otros, de una manera que no conocía». Me detuve. Ella se detuvo también, frente a mí. El bosque parecía contener la respiración. He pasado toda mi vida rodeado de gente, pero siempre estuve solo, confesé, y las palabras salían con una facilidad que me sorprendió. En mi mundo, todo era transacción, apariencia. El cariño de mis padres, aunque real, también era una burbuja, hasta que llegaste tú, y fuiste la primera persona, la única, que me ha visto desnudo, roto, cubierto de barro, llorando como un niño, y no se ha alejado. Al contrario. Ella no dijo nada, solo me escuchaba, con una intensidad que lo llenaba todo. No sé qué será de mí después de esto. No sé si seré un buen abogado, o si encontraré otro oficio. Pero hay una cosa de la que estoy seguro. No quiero seguir caminando solo. Y no me refiero al camino. Gabriela sonrió. Una sonrisa lenta, preciosa, que iluminó la Fraga más que cualquier rayo de sol. Yo también tengo una confesión, dijo, su voz un susurro que se mezclaba con el rumor del agua. He dedicado mi vida a arreglar a los demás, a ser fuerte para los que sufren. Y en el hospital, cuando te conocí, por primera vez quise arreglar a alguien no solo como médica, sino como mujer. Quise estar ahí para ti. Y este viaje ha sido tan mío como tuyo, Javier. Porque yo también estaba perdida en mi propia fortaleza. Y entonces, en la quietud mágica de la Fraga gallega, sucedió. No hubo un movimiento brusco, no fue un arrebato de pasión. Fue la consecuencia natural de todo lo vivido. Nos acercamos el uno al otro y nuestros labios se encontraron en un beso. No fue un beso de película, fue lento, profundo, lleno de la verdad de dos almas que se han visto por dentro y se han aceptado. Sabía a tierra mojada, a esfuerzo compartido, a futuro. Y cuando nos separamos, no hicimos ningún juramento. No hacía falta. El camino ya lo había hecho por nosotros. Seguimos caminando y nuestras manos se encontraron y se entrelazaron. Naturalmente, como si siempre hubieran estado destinadas a estar así. El sendero seguía adelante, pero ya no éramos dos peregrinos. Éramos un camino andando. La meta y la piedra que rueda. Los últimos días hacia Santiago fueron un sueño caminado. Galicia se volvió más suave, más doméstica, con sus hórreos y sus cruceiros, pero cada paso lo dábamos con una mezcla de euforía y nostalgia.
La meta estaba cerca, y con ella, el fin de este mundo aislado que habíamos creado. Llegó la mañana en que, tras una cuesta final entre eucaliptos, el Monte del Gozo nos regaló la promesa. Allí, entre la bruma, asomaron las siluetas lejanas de las torres de la catedral. Un murmullo de emoción recorrió a todos los peregrinos. Algunos cantaban, otros lloraban en silencio. Yo solo me quedé quieto, con la mano de Gabriela apretando la mía, y dejé que la imagen se grabara a fuego en mi memoria. No era triunfo lo que sentía, era gratitud. La entrada a Santiago fue un remolino de emociones contradictorias. El sonido del gaitero en la Rúa do Franco, el bullicio de la ciudad, era como despertar bruscamente de un sueño profundo. Nos abrimos paso entre turistas y peregrinos hasta desembocar en la Plaza del Obradoiro. Y allí estaba, la fachada barroca de la catedral, tallada en piedra dorada, se alzaba ante nosotros como una montaña final. No hubo un grito de victoria. Me detuve, dejé caer la mochila al suelo y apoyé las manos en las rodillas, jadeante, no por el esfuerzo físico, sino por el peso abrumador del momento. Gabriela se apoyó en mi hombro y juntos, en silencio, miramos la meta. Sentí que una lágrima caliente recorría mi mejilla. No era por mis padres ni por el dolor superado, era por el viaje en sí, por el hombre que había sido y el que había llegado hasta aquí. «Lo logramos», susurró ella, y su voz temblaba. «No», respondí, limpiándome el rostro con la manga. «Esto no es el final, es solo la piedra que marca el lugar donde todo cambió». Entramos en la catedral, la penumbra, el olor a incienso y piedra centenaria, peregrinos sentados en los bancos, con la cabeza gacha, exhaustos y felices. Nos acercamos al pórtico de la gloria, y al poner la mano en la columna del Santo dos Croques, no pedí sabiduría, solo dije, en voz baja, desde lo más hondo de mi ser, gracias. No asistimos a la misa del peregrino, en lugar de eso, subimos a las cubiertas de la catedral. Desde lo alto, Santiago se extendía a nuestros pies, con sus tejados de pizarra y sus callejuelas laberínticas. Y más allá, los campos verdes de Galicia por los que habíamos caminado. ¿Y ahora qué, Javier?, preguntó Gabriela mirando el horizonte. Saqué del bolsillo la pequeña piedra lisa y gris que había llevado desde el río, la misma que representaba mi dolor y que, tras dejarla simbólicamente en la cruz de hierro, había recogido de nuevo, vacía de su peso original. Ahora, dije, mostrándosela, esta piedra ya no es una carga, es un recuerdo, y los recuerdos se llevan ligeros. El camino no termina aquí, Gaby, solo gira, y nosotros giraremos con él. La abracé, sintiendo su cuerpo familiar contra el mío, y supimos, sin necesidad de palabras, que la verdadera meta no era un lugar en el mapa, sino este preciso instante de paz y certeza, compartido. El camino hacia el fin del mundo. Coger la mochila al día siguiente en Santiago no fue un adiós, fue un hasta luego. La ciudad, con su bullicio y sus piedras milenarias, era gloriosa, pero una parte de nosotros ansiaba el silencio del camino. Nuestra meta ahora era otra, más antigua y simbólica. Finisterre, el fin de la tierra. Este camino era diferente, más íntimo, menos transitado. Los peregrinos que íbamos hacia el mar éramos como un grupo de iniciados, los que sentíamos que la verdadera purificación no terminaba bajo los arcos de la catedral, sino donde la tierra se funde con el océano. Los paisajes volvieron a ser rurales, atravesando aldeas dormidas y bosques de eucalipto cuyo aroma limpiaba el alma. Pero había una nueva urgencia en nuestros pasos, una atracción magnética hacia el oeste. El aire empezó a cambiar, a volverse salado. Y entonces, un sonido, un rumor lejano, constante, que no era el viento en los árboles, era el mar. La subida al Monte do Fajo fue la última gran prueba. Desde su cima, por fin, lo vimos. Un infinito de azul y espuma blanca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El Finisterrae de los romanos. El lugar donde, según se creía, el mundo se acababa
y comenzaba la leyenda. Bajamos como poseídos, siguiendo el sendero que serpenteaba hacia el pueblo de Finisterre. No nos detuvimos. Atravesamos sus calles y seguimos directos hacia el cabo, hacia el faro que guía a los barcos en la inmensidad. Y allí, en el acantilado, con el viento del Atlántico azotándonos con fuerza, nos quedamos sin palabras. El océano rugía a nuestros pies, rompiendo contra las rocas con una furia ancestral. Era caótico, salvaje y hermoso en su poder indomable. Gabriela se descalzó y se acercó al borde. Yo la seguí. El suelo era cálido bajo mis pies desnudos. Miré el horizonte, esa línea perfecta donde el cielo y el mar se besan, y sentí una paz aún más profunda que en Santiago. «Es como mirar al espejo del alma», dijo ella, con la voz llevada por el viento. «Sin límites». Saqué la piedra de mi bolsillo, la que había sido mi carga y luego mi amuleto. La contemplé por última vez, sintiendo su superficie lisa, pulida por el viaje. Ya no representaba mi dolor, sino la transformación. Con un suspiro, que era a la vez despedida y bienvenida, la lancé con todas mis fuerzas. La vi girar en el aire, un punto gris contra el azul infinito, antes de desaparecer para siempre en las aguas. No era un acto de renuncia, sino de integración. Mi pasado, mi dolor, mi viejo yo, todo se fundía ahora con algo más grande, más eterno. Me volví hacia Gabriela. Sus ojos reflejaban el océano, y en ellos vi el mismo asombro, la misma paz liberadora. El viaje había terminado, pero al llegar al fin del mundo, solo encontramos el comienzo de todo. El fuego purificador y el conjuro de las meigas. La noche cayó sobre Finisterre con una calma cargada de magia. El faro dibujaba su haz de luz sobre la oscuridad del océano, un guiño cíclico y tranquilizador. En el patio de una casa rural, junto a un grupo de peregrinos que, como nosotros, habían llegado al fin del mundo, presenciamos la preparación del ritual. Un recipiente de barro ancho y bajo, la queimadeira, ocupaba el centro de la mesa. Un hombre mayor, con rostro de quien conoce los secretos del viento y la sal, vertió en él el aguardiente, las ralladuras de limón, el azúcar y los granos de café. Con una cuchara de madera, empezó a remover la mezcla, susurrando las primeras palabras en gallego. «Oh», comenzó, y su voz grave se elevó sobre el crepitar de la leña en la chimenea cercana. «Muchos coruxas, sapos e bruxas, demo trasgos e diaños, esprintus das nevadas veigas». El ambiente se tensó de una manera deliciosa. No era miedo, era expectación. Las llamas, aún bajas y azules, lamían el borde de la queimadeira. Gabriela se acercó más a mí y sentí el calor de su hombro contra el mío. El hombre alzó la voz y su conjuro se volvió una invocación poderosa, un desafío al mal que pudiera acechar en la noche. «¡Corred! ¡Corred!», proclamó, mientras la llama crecía, tornándose anaranjada y viva. «Que el lume d'esta queimada espanten la mala suerte y os espriños negros que nos rodexan». El fuego ardía con fuerza ahora, una columna azul y naranja que iluminaba todas nuestras caras, dibujando sombras danzantes en las paredes de piedra. Miré a Gabriela. Sus ojos, fijos en las llamas, brillaban con la luz del fuego purificador. Era como si estuviéramos asistiendo a la quema simbólica de todos nuestros fantasmas, de mis miedos, de sus dudas, de las ataduras que habíamos arrastrado hasta aquí. «¡Oh!», gritó el hombre por última vez y apagó el fuego con un golpe seco de la tapa. «¡Que así se queime la mala suerte!». Un silencio reverencial llenó el patio, solo roto por el chisporroteo final del aguardiente. Luego estallaron los aplausos y las risas. El hombre sirvió el brebaje caliente en tazas de barro y nos ofreció una. «Para os valientes que chegaron ao fin do mundo», dijo, con una sonrisa que ya no era de brujo,
sino de anfitrión. Bebí. El líquido, dulce y ardiente, me recorrió el pecho con un calor que no era solo del alcohol. Sabía a tierra, a limón salvaje, a leyenda y a comunidad. Era la bebida de los que han vencido sus propios demonios. Gabriela probó la suya y me miró por encima del borde de la taza. ¿Crees en las meigas?, me preguntó con complicidad. Creo, respondí sin dudar, en el fuego que quema lo que sobra, y en el conjuro que nos recuerda que somos más fuertes que nuestros miedos. Bajo un manto de estrellas que parecían más brillantes aquí, en el confín de la tierra, brindamos. No con champán, sino con el fuego dulce de la queimada. No éramos los mismos que habían empezado el camino. Éramos algo nuevo, algo que había sido forjado a pie, lavado por la lluvia, secado por el sol y ahora bendecido por el fuego y el conjuro de las meigas. El viaje físico había terminado, pero el fuego de esa noche y la mujer que tenía a mi lado me aseguraban que la aventura, la verdadera, no hacía más que empezar. A veces, la vida no te da lo que pides, te da lo que necesitas. A mí, que solo anhelaba que el dolor se detuviera, me regaló un camino. Y en ese camino me encontré a mí mismo. Y al encontrarme a mí mismo, encontré a Gabriela. Hoy, ya no vivo en el ático de la Plaza de la Independencia. Vivo en una casa más pequeña, con terraza y macetas, donde el ruido de la ciudad es un rumor lejano y agradable. Sigo siendo abogado, pero he reorientado mi práctica. Ahora ayudo a familias a gestionar patrimonios, sí, pero con un enfoque diferente, para que el dinero sea una herramienta que construya sueños, no una jaula que los encierre. La herencia de mis padres, al fin, tiene un sentido. Gabriela y yo seguimos caminando, no el camino de Santiago, sino el nuestro. El de los domingos por la montaña, el de los planes hechos a última hora, el de las cenas en casa donde la conversación es el plato principal. Es una vida más simple, más verdadera, una vida en la que cada día es una meta y un nuevo comienzo. A menudo, cuando miro hacia atrás, pienso en aquel Javier que se derrumbó en el barro de los Pirineos. Ya no me da pena. Le tengo cariño, porque fue su caída la que nos trajo hasta aquí. Y fue en este viaje, en esta historia de encuentros, donde también me encontré con todos ustedes. Queridos oyentes de Un Café, una historia, muchas gracias. Gracias por caminar a mi lado hasta Finisterre, por compartir cada paso, cada suspiro, cada descubrimiento. Este café virtual con ustedes ha sido uno de los encuentros más valiosos. Me encantaría saber desde dónde han hecho este camino con nosotros, desde qué rincón del mundo nos escuchan. Déjenoslo saber, porque en este viaje cada saludo es una flecha amarilla que nos guía. La historia de Javier y Gabriela termina aquí, pero la suya está por escribir. Así que cojan su mochila, su coraje o simplemente su taza de café y empiecen a caminar. Su camino les espera. Para Un Café, una historia, esto es todo. Ha sido un honor. Buen camino.